bajo el canto de los pájaros, amor en las misiones jesuíticas. Tomás despertó con el primer canto de las aves, cuando los primeros trazos de luz se filtraban entre los intersticios de la madera que conformaba el pequeño cuarto donde dormía. El calor del Paraguay le envolvía como un abrazo febril incluso al amanecer, y cada día en la misión despertaba con esa fusión de calor, humedad y cantos naturales. Durante meses, se había habituado al sonido del monte respirando, un susurro perpetuo que parecía recordarle que estaba lejos de su tierra natal, España, y que había llegado para cumplir lo que consideraba la más sagrada de las misiones, evangelizar a los guaraníes. A sus 23 años, Tomás era un joven sacerdote jesuita, enviado por sus superiores a las misiones del Paraguay con la intención de transmitir la fe católica, enseñar a leer y escribir, y cultivar la doctrina cristiana entre los habitantes originarios. Su llegada a la misión había sido un tanto accidentada debido a una larga travesía por barco y camino polvoriento, pero una vez instalado en aquel lugar, sintió que finalmente había encontrado un rincón donde encauzar su fervor religioso. Desde los primeros días, se fascinó con la riqueza cultural guaraní y se empeñó en aprender su lengua, convencido de que esa era la mejor forma de acercarse a las almas que deseaba salvar. Los jesuitas habían construido una misión dotada de una iglesia modesta pero bella, con un techo de palmera y tallados que mezclaban la iconografía católica con la expresión artística local. Allí se celebraban misas y se enseñaban oficios a la población nativa. Para Tomás, fue asombroso descubrir cómo los guaraníes habían asimilado, con interés y a veces con recelo, la presencia de los religiosos. Observó, con entusiasmo juvenil, la simbiosis entre la devoción y la cultura tradicional. Había algo mágico en ver a los niños guaraníes repasar el abecedario en lengua española, mientras afuera se escuchaba el tamborileo de un grupo que ensayaba melodías autóctonas con flautas de caña. Entre las decenas de personas que poblaban la misión, Tomás distinguió un rostro particular, el de Anaí. La vio por primera vez durante una misa de domingo, sentada en la segunda fila de bancas rústicas, con la mirada baja pero llena de curiosidad. Anaí era una joven guaraní de tez morena, cabellos largos y oscuros, y ojos que brillaban con un fulgor similar al de las luciérnagas que pueblan las noches del monte. Aunque Tomás apenas alcanzó a mirarla de reojo mientras oficiaba la misa junto a otro padre, un extraño escalofrío le recorrió el cuerpo. En los días posteriores, se daba cuenta de que la joven, a menudo, lo observaba desde la distancia, cuando le impartía catecismo a los niños o supervisaba la siembra de hortalizas que los guaraníes habían aprendido a cultivar bajo la guía jesuita. Anaí no participaba activamente en las actividades del día, prefería mantenerse un poco al margen, como si solo fuera una espectadora. Sin embargo, a Tomás le bastaba con sentirla ahí para que su corazón palpitase con un ritmo fuera de lo habitual. Y no comprendía por qué. Hasta ese momento, su vocación había ocupado todo su ser, sin dejar espacio para dudas ni distracciones. Pronto, los cruces de miradas se volvieron inevitables. Cada vez que Tomás pasaba cerca del lugar donde Anaí se encontraba, ella levantaba la vista y sus ojos se encontraban un instante, un latido de tiempo apenas. Él percibía algo en esa mirada, la promesa de un misterio, tal vez un interrogante, una curiosidad por descubrir más allá de los rezos y las ceremonias. Por su parte, Tomás experimentaba una extraña confusión. Una parte de él se sentía deslumbrada por la belleza casi salvaje de la joven guaraní, mientras que la otra le recordaba la gravedad de su vocación religiosa y el voto sagrado que había hecho a Dios. Un día, mientras Tomás recogía leña para el fogón de la cocina de la misión, Anaí se acercó a él por primera vez. Lo hizo en silencio, descalza sobre la tierra, de modo que él solo notó su presencia cuando se giró con los brazos cargados de ramas. Lo que sintió en ese instante fue algo cercano a la parálisis. Anaí estaba ahí, a pocos pasos, con su vestido de algodón claro que contrastaba con su piel dorada, y una flor silvestre prendida en el cabello. «Padre Tomás», dijo ella, con un castellano suave y entonado, marcado por su acento guaraní. «¿Le ayudo?» Él tragó saliva, intentando reponerse de la impresión. Se suponía que él dominaba la situación, que era la guía espiritual de ese lugar, pero su corazón comenzó a latir como un tambor. «No, quiero decir, sí, gracias», respondió, balbuceante, ofreciendo algunas de las ramas para que ella las tomara. Desde ese momento, algo cambió en la rutina de Tomás. Se acostumbró a ver a Anaí rondando, dispuesta a ayudar en cualquier tarea sencilla, cargar cestas, traer agua del pozo o preparar frutas para la hora de la cena comunitaria.
Las conversaciones que surgían entre ellos eran breves y formales, pues él se esforzaba por mantener una distancia que consideraba respetuosa, mientras que ella mostraba una curiosidad que se le escapaba en preguntas repentinas sobre la Biblia o la vida en España. Tomás contestaba con cautela, intentando no traicionar la compostura que esperaba de un sacerdote jesuita. No obstante, había algo que lo descolocaba. Anaí desprendía una suerte de magnetismo al hablar de los bosques y los ríos de la región, de cómo las aves migraban con las estaciones, de los nombres de las plantas medicinales que sus antepasados habían usado por generaciones. Sin quererlo, Tomás empezó a encontrar más y más excusas para inspeccionar los alrededores de la misión, con la secreta esperanza de toparse con la joven en medio del trabajo o de sus paseos solitarios. Fue así como un atardecer, mientras el cielo se vestía de tintes anaranjados, coincidieron a la vera de un sendero que se internaba en la selva. Anaí lo invitó a caminar un trecho y él, venciendo la reticencia inicial, se unió a ella. Aquel sendero bordeaba un arroyo cristalino donde las aves bebían al caer la tarde. Bajo los árboles frondosos y el sonido lejano de los insectos, ella comenzó a enseñarle los nombres guaraníes de algunas plantas, explicándole sus usos para sanar heridas o calmar la fiebre. «Mire, padre, esta es la viru, buena para las picaduras», dijo, mostrándole una pequeña planta de hojas verdes intensas. «Yo la uso cuando mi hermanito se rasca demasiado y se hace sangre». Tomás escuchaba con fascinación, admirándose de la sabiduría milenaria que habitaba en la memoria de Anaí. Ella recogía hojas, frotaba tallos con delicadeza y se las tendía para que las oliera, a fin de que aprendiera a distinguir cada especie. Luego, le mostró un nido de tucanes encaramado en la copa de un árbol altísimo. El jesuita se sintió sobrecogido por la armonía de ese mundo natural, por la manera en que Anaí, con su voz baja y melodiosa, lo guiaba a contemplar la creación con una mirada distinta a la que él había conocido en los libros teológicos. Esa primera caminata se convirtió en ritual. Cada 2 o 3 días, al terminar sus labores de enseñanza y catequesis, Tomás salía al sendero con la excusa de recorrer la zona para asegurarse de la seguridad de la misión, pero, en verdad, anhelaba encontrarse con Anaí. Y ella, como si lo presentara, aparecía entre la maleza, silenciosa y sonriente. A veces llevaba un cesto con frutas silvestres que compartía con él. Otras, solo un puñado de semillas de yerba mate para explicarle cómo se preparaba la infusión en su cultura. Tomás se sorprendió al descubrir que, con el paso de esas caminatas, su conversación dejaba de ser tan formal y distante. Empezaron a bromear sobre el modo torpe en que él intentaba pronunciar el guaraní, y ella se reía con una musicalidad que le alegraba el pecho. Por su parte, Tomás trataba de explicarle pasajes bíblicos con sencillez, sin imponer, y se asombraba de la mirada profunda que Anaí tenía sobre la naturaleza. Para ella, todo estaba conectado: el río, las aves, las hierbas y las personas, unidos por la tierra misma que los sostenía. Y así, sin proponérselo, el corazón de Tomás fue tejiendo un lazo irrompible con Anaí. Empezó a vivir con el ansia de sentir el roce de sus manos al entregarle una planta o al mostrarle un arroyo. Se sorprendió extrañándola cuando, por cualquier razón, un día no la veía. Sentía un cosquilleo de nervios cada vez que, al despedirse, ella le regalaba una sonrisa o un leve toque en el brazo, casi un susurro de afecto que encendía su sangre. Un día, en la misión, el padre superior, un hombre entrado en años que llevaba más de una década en el Paraguay, llamó a Tomás a su despacho. Tenía el semblante serio, la voz baja. «He oído rumores, hijo mío», empezó, mientras se reclinaba en la silla toscamente tallada. «Dicen que te ven caminar demasiado por la selva con una de las jóvenes guaraníes». Tomás se tensó. Intentó ocultar la inquietud que le provocaba esa observación. «Padre, solo quería aprender más sobre su cultura», contestó, sin atreverse a mantener la mirada fija. «Considero que, para evangelizar y enseñar, uno debe comprender la forma de vida de los guaraníes». El hombre asintió con lentitud, pero en sus ojos latía una advertencia. «No lo dudo. Sin embargo, uno también debe mantener la prudencia. Eres un sacerdote, Tomás. Debes recordar tu voto y tus obligaciones». Tomás inclinó la cabeza, aceptando la recomendación. Sin embargo, en su interior, una oleada de rebeldía hervía bajo la superficie. Se preguntaba cómo podía ser tan injusta la misión que los obligaba a negar la cercanía humana, la belleza que surgía del encuentro con el otro.
A partir de entonces, la presencia de Tomás y Anaí empezó a generar miradas y susurros. Aunque la comunidad guaraní no manifestaba mayor escándalo, pues entre ellos la espontaneidad de los afectos no se veía con la misma carga de prejuicio, algunos de los padres jesuitas, sobre todo los más conservadores, comenzaron a espiar los movimientos de Tomás. Él notaba un ambiente enrarecido y se sentía asfixiado ante la posibilidad de perder su vocación. Y, no obstante, cada vez que veía a Anaí, cada vez que le escuchaba reír o lo tomaba del brazo para mostrarle una mariposa azul posada en una flor, su alma se iluminaba. Una tarde, cuando el sol se ponía y el cielo se llenaba de tonos rojos y dorados, Tomás y Anaí volvieron a internarse en la selva. Conocían un claro junto al río donde las piedras formaban una especie de asiento natural. Allí se sentaron, compartiendo un silencio que no necesitaba explicaciones. El aire era tibio, cargado de olor a vegetación y barro mojado. De pronto, Anaí apoyó su cabeza en el hombro de Tomás, y él sintió un temblor que recorrió su cuerpo. Podía percibir el latido de su corazón, y entonces, sin reflexionar, rodeó el talle de la joven con un brazo. Sintió que, en ese contacto, todas las barreras que había erigido su formación sacerdotal se tambaleaban. El deseo de besarla, de hundirse en el calor de esos labios, lo dominó. A la vez, un terror casi sagrado lo invadió, como si estuviera a punto de cometer una transgresión infinita. Pero cuando Anaí levantó el rostro para mirarlo, cuando sus ojos oscuros lo traspasaron, Tomás supo que no había vuelta atrás. Sus bocas se buscaron, se fundieron en un beso que llevaba días, semanas, pugnando por nacer. Fue un instante dulce y arrebatador. El murmullo del río envolvió el latido de sus pechos, y el olor a tierra mojada se mezcló con el perfume natural de la piel de Anaí. Se besaron con el pudor de la primera vez, sintiendo como, en ese breve lapso, el mundo quedaba atrás y solo existía el latido compartido de sus corazones. Cuando se separaron, ella guardó silencio, acariciando la mejilla de Tomás con la yema de los dedos. Él cerró los ojos, absorbiendo la ternura de ese gesto, sintiéndose más vivo que nunca y, al mismo tiempo, más vulnerable de lo que jamás habría imaginado. Sin embargo, el destino de un sacerdote implicaba disciplina, y el amor furtivo rara vez pasa inadvertido. Los rumores crecieron, y un día, con la llegada de un emisario de la Compañía de Jesús proveniente de Asunción, todo cambió súbitamente. Ese emisario, portando cartas con sello oficial, se presentó ante el Padre Superior, quien convocó a Tomás. La noche en que Tomás fue requerido, un silencio sepulcral reinaba en la misión. El Padre Superior le hizo pasar a su despacho, acompañado del emisario, y con semblante fúnebre, le comunicó que, dada la inconducta que se sospechaba, y ante la posibilidad de un escándalo que perjudicara la labor evangelizadora, se había tomado la decisión de retirarlo de la misión. En otras palabras, lo enviarían de regreso a España, donde lo someterían a reflexión y, probablemente, a alguna sanción más severa. Mañana mismo saldrás con el barco que parte de Asunción hacia Buenos Aires. Desde allí, te dirigirás a España, sentenció el emisario, sin atisbo de compasión. Tomás sintió como la sangre se helaba en sus venas. Regresar a España, abandonar todo aquello que había descubierto, a la gente que aprendía a querer, abandonar a Anaí. Sin embargo, en su mente resonaba la obligación de obediencia. Apenas balbuceó que sí, que acataría las órdenes. Se retiró con la mirada gacha, consciente de que por dentro se libraba una batalla devastadora. Esa noche no pegó ojo. Se debatía entre la fidelidad a su vocación religiosa y ese amor que había crecido en él como un árbol joven pero vigoroso. Recordaba a Anaí, sus ojos oscuros, su risa, la delicadeza con que ella exploraba la naturaleza y, sobre todo, la pureza de su mirada que parecía interrogarlo: ¿por qué no vivir lo que el corazón dicta? A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Tomás preparó sus escasas pertenencias y se despidió con discreción de algunos compañeros. No quería demasiadas explicaciones ni gestos de lástima. El Padre Superior lo miró con una mezcla de pena y censura. Le ofreció una bendición que él, con nudo en la garganta, aceptó mecánicamente. Su última tarea era subir a la carreta que lo llevaría hasta el río principal, donde un barco de la corona española aguardaba para llevarlo en la dirección contraria a su destino soñado. Justo antes de abordar la carreta, Tomás levantó la vista y vio, entre la gente que lo observaba en silencio, a Anaí. Ella estaba de pie, envuelta en un manto de lino, con el gesto desencajado por la tristeza.
Sus manos temblaban al agarrar los bordes del tejido, y sus ojos llameaban con un dolor que Tomás percibía desde la distancia. No se movió, no gritó. Solo dejó que la pena empañara su mirada. Para Tomás, fue como sentir la herida más profunda que jamás hubiera experimentado. El conductor de la carreta, un hombre de gesto adusto, dio el aviso para partir. Tomás se subió con la mirada perdida, y el vehículo comenzó a moverse lentamente por el camino polvoriento. Cada golpe de rueda contra la tierra resonaba como un martillazo en su conciencia. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que los demás lo escucharan. Recordaba el rostro de Anaí, recordaba sus paseos, sus enseñanzas, la ternura de sus besos, y comprendió que, si seguía así, moriría por dentro, atrapado en una vocación que ya no reconocía como suya. De pronto, sin previo aviso, se puso en pie en la carreta. El conductor lo miró extrañado, y antes de que pudiera detenerlo, Tomás se lanzó al suelo de un salto que lo dejó tambaleándose. Sin escuchar los gritos de sorpresa, echó a correr en dirección a la misión. El polvo se levantaba tras sus pasos acelerados. Sentía la adrenalina fluyendo en sus venas, el pulso desbocado, la conciencia de estar desafiando el orden que había regido su vida. Pero solo tenía un pensamiento: encontrar a Anaí. Al llegar a la plaza principal, la gente se apartó, asombrada de ver al joven jesuita corriendo con el hábito manchado de polvo y los ojos encendidos de determinación. Buscó a Anaí, que, según recordaba, se había quedado cerca de la puerta principal de la iglesia. Efectivamente, allí estaba ella, aturdida, sin entender cómo Tomás había vuelto en lugar de partir. Al ver la expresión en el rostro de él, comprendió que algo trascendental ocurría. Tomás se acercó con el pecho agitado, sin importarle el lugar ni el público que los observaba. Ella intentó hablar, pero él la silenció con la ternura de su mirada. «No puedo irme», musitó, y su voz temblaba por la emoción. «Si me marcho, me despojo de mi propia alma». En los ojos de Anaí brilló una esperanza incierta. Entonces, sin pensarlo, Tomás se quitó la cruz que pendía de su cuello y la depositó en la mano de ella. Con un gesto reverente, se soltó el cordón que ceñía su hábito y lo dejó caer al piso de tierra. Era un símbolo inequívoco: estaba renunciando a su vida sacerdotal. «Quiero quedarme contigo», continuó. «Quiero caminar a tu lado en esta tierra, aprender de tus ríos, cuidar tus plantas, y amarte cada amanecer y cada anochecer». Anaí lloró en silencio, cubriendo su boca con la mano. Alrededor, algunos guaraníes miraban con curiosidad y admiración, mientras algunos sacerdotes se llevaban las manos a la cabeza, horrorizados por lo que consideraban una apostasía. El padre superior emergió de la iglesia con gesto indignado. «Tomás, ¿pero qué estás haciendo?», gritó, con voz áspera. «Esto es un sacrilegio». Tomás se volvió, sintiendo una calma interior inesperada. «No, padre, lo que sería un sacrilegio es negar el amor que Dios ha puesto en mi corazón», respondió, con firmeza. «Me han traído aquí para evangelizar, para llevar la luz de Cristo, y he encontrado la esencia de esa luz en el amor y la libertad que veo en los ojos de Anaí». El padre superior levantó un brazo como si fuera a maldecirlo, pero Tomás no se detuvo a escuchar más reproches. Tomó la mano de Anaí y la condujo lejos de la plaza. Sintió que volvían a correr, pero esta vez no era por miedo o persecución, sino por la urgencia de encontrarse a salvo, de sellar ese amor que había vencido todos los preceptos. Cruzaron los límites de la misión y se adentraron en la espesura de la selva, donde el canto de los pájaros y el susurro de los árboles los cobijaron. El sol golpeaba sus rostros, las ramas les rozaban la piel y el piso húmedo del bosque se abría ante ellos como un refugio. Cuando al fin se detuvieron, sin aliento, se fundieron en un abrazo que sellaba su futuro compartido. Fue en ese instante que Tomás entendió que nada volvería a ser igual. Había renunciado a la compañía de Jesús y a su vida de sacerdote, pero a cambio abrazaba un destino lleno de autenticidad, de riesgo y de pasión. Para Anaí, ese gesto equivalía a que él la eligiera por sobre todo lo demás. No necesitaban hablar para saber que permanecerían juntos, vivirían en la selva, unidos a la comunidad guaraní, lejos del amparo de las estructuras eclesiásticas, pero cobijados por el amor que florecía entre los troncos milenarios y el canto de los pájaros. Días después, el escándalo reverberó en la misión y en las otras reducciones jesuíticas. Algunos cuchicheaban que Tomás había enloquecido,
Otros veían en su acto una herejía imperdonable. Se informó a la corona española y se redactaron cartas para los superiores en Europa. Poco importaban ya las consecuencias para Tomás, que había construido un improvisado refugio con la ayuda de la comunidad de Anaí, en un poblado próximo al arroyo donde solían pasear. Allí, con maderas, hojas de palmera y el ingenio de los guaraníes, erigieron una humilde vivienda donde cada amanecer se despertaban con la voz de los loros y tucanes y las risas de los niños que correteaban entre las plantas. Tomás, que antes se dedicaba a la evangelización y la enseñanza de la doctrina, descubrió una nueva vocación, la de cuidar la tierra, compartir el saber guaraní, curar enfermedades con remedios naturales, sobre todo, amar sin límites a Anaí. Aprendió el idioma con mayor fluidez, se adentró en las tradiciones espirituales que veneraban la selva y sintió que, en esa comunión con la naturaleza y la mujer que amaba, encontraba una forma más auténtica de entender a Dios. No fue fácil, claro está. Tuvieron que enfrentar miradas de reproche por parte de algunos jesuitas que, de vez en cuando, iban a buscarlos con la esperanza de hacer volver a Tomás a la senda correcta. Él siempre los recibía con hospitalidad, pero con la serenidad firme de quien no se arrepiente de su camino. Anaí, por su parte, actuaba con la misma gracia silenciosa, ofreciéndoles agua y fruta, sin juzgarlos, sabiendo que nada ni nadie la separaría de Tomás. Con el paso de los meses, algunas lenguas malintencionadas llegaron a hablar de persecución, pero el virrey de la zona, ocupado en otros asuntos más urgentes, no prestó mayor atención a un exjesuita loco que decidía vivir con los nativos. Tomás y Anaí, por lo tanto, continuaron su vida en la selva, aprendiendo a sembrar maíz y mandioca, a recolectar miel silvestre, a cantar las canciones del anochecer que evocan los espíritus de la tierra y a rezar, a su modo, agradeciendo cada mañana por el nuevo día. Con el tiempo, el recuerdo de la misión quedó envuelto en un halo de lejanía. Tomás guardaba todavía un diminuto crucifijo que había sido su primera posesión como novicio, no para rezar a la manera tradicional, sino como símbolo de un pasado que lo había guiado hasta ese destino insospechado. Anaí, por su parte, le regaló un collar tejido con fibras vegetales y adornado con pequeñas semillas que tintineaban al caminar, una especie de amuleto protector. Entre ambos objetos, coexistía la fusión de dos mundos. Dicen algunos guaraníes ancianos que, a partir de entonces, Tomás fue conocido como el padre de la selva, no por impartir misa sino por su habilidad para atender a los enfermos, enseñar la escritura, la poca que necesitaban para comunicarse con otros pueblos, y proteger a los niños de los peligros del monte. Anaí se convirtió en su compañera inseparable, la mujer de risa franca que conocía cada sendero oculto, cada remedio medicinal, y que alumbró su hogar con la ternura de su presencia. En los atardeceres, cuando las nubes se pintaban de fuego y las aves buscaban refugio entre las ramas, Tomás y Anaí salían a pasear por los alrededores, tomados de la mano, recordando cómo habían comenzado sus pasos en aquella vereda junto al arroyo donde él descubrió la riqueza de la cultura guaraní y el poder del amor. En esos paseos, a veces evocaban el momento en que, en un beso furtivo, rompieron las cadenas de los preceptos y las distancias. Entonces, sonreían, sabiendo que la libertad auténtica es aquella que brota del corazón. Y así, bajo el canto incesante de los pájaros, mientras el aire cálido envolvía la vegetación y la luna se alzaba sobre los árboles centenarios, vivieron Tomás y Anaí un amor que desafió la lógica y las normas de su tiempo. Un amor nacido de miradas cruzadas en una misión, alimentado por secretos paseos entre plantas medicinales, consolidado en la renuncia y el coraje de quien lo arriesga todo por seguir la voz de su propio pecho. Porque, en las misiones jesuíticas del Paraguay, donde la selva respiraba historias de pueblos originarios y de evangelizadores que soñaban con el cielo, Tomás encontró un paraíso distinto, uno terrestre, compartido con Anaí, la mujer que transformó su fe en devoción a la vida misma y a las maravillas que habitan en cada rincón de la selva guaraní. Y dicen que, cuando la bruma se alza con el amanecer, todavía puede verse a la pareja recorrer los senderos, susurrando palabras de amor en guaraní y bendiciendo, con su historia, el suelo que los acogió lejos de toda imposición y cerca del latido profundo de la tierra.